vuelta este viernes a las 8:45. Discutimos sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Ustedes podrán cuestionarme y decir que no fue demasiado relevante. Enterarnos por medio de dos encuestas. Una encuesta realizada por la firma Prodatos para Prensa Libre. Una encuesta de Sid Gallup que ha publicado el periódico respecto a cuán populares o impopulares son los políticos que aspiran a llegar a la presidencia. Se incluye en esos listados también a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Miren, según la encuesta de Prensa Libre, la de Prodatos, prácticamente Roxana Baldetti, Sandra Torres y Manuel Valdizón tienen el mismo nivel de conocimiento, entre 97 y 98 puntos, es decir, todo el mundo en Guatemala sabe quiénes son ellos, pero tienen mucho mayor nivel de aceptación. Por ejemplo, Roxana Baldetti, que tiene más opinión favorable, y en cambio menor opinión favorable tiene Sandra Torres. Ligeramente mayor opinión favorable en comparación de Sandra Torres tiene el señor Manuel Valdizón. En la encuesta que Sid Gallup ha publicado, que más bien ha publicado el diario El Periódico, se reconoce exactamente el mismo nivel de conocimiento, de reconocimiento para Roxana Baldetti como una política absolutamente conocida en el país, lo mismo para Manuel Valdizón y para Sandra Torres. Pero miren, en el caso de Roxana Baldetti, ella tiene 58% de opinión favorable, Manuel Valdizón tiene 37% de opinión favorable y Sandra Torres tiene 30% de opinión favorable. Desfavorable, Roxana Baldetti solo el 17%, Manuel Valdizón el 22% y Sandra Torres el 13%. Por supuesto, tengan en cuenta que Roxana Baldetti se encuentra en el poder, que por lo tanto ella recorre el territorio nacional prácticamente todas las semanas, no suele llegar con las manos vacías a donde quiera que llegue, lo mismo ocurría con la señora Torres unos años atrás, y de esa manera pues su imagen también se mantiene difundiéndose constantemente en todos los medios de comunicación, incluida la radio. ¿Qué piensan ustedes? A mí me llamó la atención de esta encuesta la baja popularidad del señor Valdizón en su conjunto. ¿Por qué? Porque de todos los actores que tú has nombrado ahí, más dos más que salen, creo que es Gustavo Alejo, o sea, Roberto Alejo. Roberto Alejo, sí. Y un quinto más que ahora no recuerdo. De todos esos actores, todos son públicos, pero no han hecho campañas. Es decir, Roxana Baldetti está ahí porque está en la dinámica. La señora Torres no ha hecho campaña, aunque ha salido, pero el señor Valdizón está en el candelero cada 3 minutos. Y está comprando diputados. Y en las vallas que hay por todo el país, y ha hecho una inversión y un desgaste que se le ve ahí en el Congreso muy importante con lo de, y a pesar de eso tiene un fuerte rechazo y una poca aceptación. A pesar de eso, es decir, la relación inversión-resultados a mí me parece la menor. ¿Quiere esto decir, y esa es mi duda, quiere esto decir que efectivamente la estrategia que está siguiendo es tan mala que le está causando daño y que lejos de ascender de esta cifra todavía puede tener un costo mayor? Otra manera de decirlo entonces es que Sandra Torres tiene la presidencia poco más o menos asegurada, es lo que deduciría uno. O quiere decir que los partidos tienen tiempos distintos que la población y que mientras ellos ya están en una precampaña anticipadísima, la gente tiene más la cabeza puesta en sus necesidades inmediatas y en quién les está gobernando y en cómo les está gobernando. A propósito de esa campaña anticipada, fue el partido Todos y Líder, los dos amonestados por el Tribunal Supremo Electoral por las vallas que ya están colocando y por la presencia que ya tienen en entradas a municipios. O sea, ahí hay una precampaña bien clara. Ellos ya están violando la ley electoral y de todos modos, como dice Pedro, los números todavía no están. Yo creo que hay tiempos distintos para la gente. Yo creo que tiene razón Paola y que además la gente no es tonta. Y recordaríamos aquí quizá la campaña de Alejandro Sinibaldi, que empezó temprano porque la premisa era que necesitaba hacer una inversión enorme para pelearle a la imagen del señor Álvaro Arzú, que lleva tantos años en la alcaldía. Y al final terminó generando rechazo, porque la gente dice, bueno, este dinero, ¿de dónde está saliendo? Empezó con su programa, hablando con Alejandro. Empezó con el programa, empezó con las vallas, ¿te recuerdas desde ahí que hablamos en la sonrisa frescapiel de Alejandro Sinibaldi? Y fuiste tú la que le diste palo con eso, solo tú, creo. Yo creo que... A mí me parece que al final muchísimo del segmento de clase media, mujeres urbanas... todavía? No, ya no existe. Pero la publicidad era muy buena, nos quedó grabada. Y al final terminó generando rechazo. Y el mensaje es, bueno, al final la gente dice,
No es solo dinero, no es solo comprando votos como se llega al poder. Pero fíjate que yo veo que la campaña líder de este año no va a cambiar. Es decir, va a seguir haciendo la que hacía el año pasado, la de diputados bochincheros y poca proposición. Y eso es lo que a mí me surgió de este análisis. ¿No será que hay una campaña estratégicamente equivocada para posicionar a Manuel Vallejo? Yo veo a Alejandro Sinibaldi, iba a decir una cosa que les hubiera dado mucha risa. Ese era el otro, el quinto que faltaba. Iba a decir Alejandro Valdetti. ¿Se imaginan ustedes cometer ese error? Bueno, hombre, mientras no diga Rosana Sinibaldi. Lapsus apocalípticos, me linchan. El punto es que el señor Sinibaldi tiene un nivel de conocimiento, según la encuesta de Prodatos, de 73%. Ese 20% para alcanzar a quienes serían sus contrincantes, porque tenemos que excluir a la señora Valdetti. Ella no tiene posibilidades, ella misma lo ha dicho, de ser candidata a la presidencia. Pues los otros dos tienen 98% de conocimiento. Me parece que el señor Sinibaldi está bastante cerca también. Habría que medir si el ministro de Gobernación tiene un nivel de conocimiento semejante. Bueno, Alejos también. Cambiando de tema, yo quisiera que se imaginen este escenario. Miércoles de esta semana, 1:30 de la mañana, aparecen 2 niñas estranguladas en la zona 11. Al mismo tiempo, una mujer en zona 9 y otra mujer en zona 13. A las 8 de la mañana ya estaban tomando instalaciones en Chichicastenango un grupo de por lo menos 1000 personas. Y también tenían patrullas desde la noche anterior de la Policía Nacional Civil en las afueras del Instituto Belén porque las alumnas lo habían tomado. Ese fue el ombligo de la semana, con una conflictividad y un repunte, podríamos decir, de muertes violentas de mujeres que conmocionó muchísimo. Yo me imagino al ministro de Gobernación a las 9 de la mañana de ese miércoles con 3 asuntos conflictivos e importantes y respondiéndole a los medios, que no sé cómo hace para responder a tantos al mismo tiempo. Es otro tema que yo quisiera que habláramos de cómo, qué desenlace tuvo cada uno de estos temas de la semana. Una gastritis tremenda del ministro de Gobernación, supongo yo. Pero, por ejemplo, en el caso de Chichicastenango, bueno, están mostrando las imágenes de las niñas. Creo yo que hubo una fuerte presión de todos los medios 36 horas después, creo, hasta ahorita. No sabemos, ya se supo muy tarde cuál era la identidad de esas niñas, muchas horas sin que ni siquiera nadie se acercara a identificar los cuerpos. Y un hartazgo de, por lo menos reflejado en los medios de comunicación, de que eso no puede seguir así. Mira, las niñas yo creo que es el faro de lo que es la criminalidad en el país, es decir, es la luz que de pronto te sienta a reflexionar sobre cómo estamos. Quizás porque sean niñas, ¿verdad? Y esa debilidad, esa fragilidad te vuelve más sensible, te conmueve. Y está bien, entre comillas, es decir, alabado sea Dios que de vez en cuando estas cosas nos den luz. ¿Nos dejemos conmover? No, sí, pero esto te tiene que hacer reflexionar que aparecieron 2 niñas y 14 más de los que no se hablaron. Ese día aparecieron 16 cadáveres, 2 niñas y 14 más. Y el día siguiente 16 más y el día anterior 13 más. Entonces la violencia tiene unas dimensiones brutales que tenemos que tomar conciencia. La palabra que resume Chichicastenango, San Rafael y esto y otras cosas se llama impunidad. Mientras la Fiscalía, no por culpa de la Fiscalía, quiero decir, sino mientras el sistema de justicia no resuelva más de un 3% de casos, un 4, un 5, evidentemente la impunidad lo permite. Y lo que es peor e imperdonable, esto último que voy a decir, sí es imperdonable. Lo anterior es un tema, ¿verdad?, de entrarle. Esto es imperdonable. Los señores de Chichicastenango, hasta donde yo sé, ya fueron liberados o ninguno capturado. Los de Varilla, liberados. Los terroristas de San Marcos, no se sabe, opacado. Espera, y los terroristas de San Rafael, 3/4 de lo mismo. Entonces, eso sí es solucionable. Al que comete un delito o comete un bochinche, aunque tenga una causa que lo justifique según él, hay que aplicarle la ley. Yo lo primero que voy a decir es que a mí me parece que un fallo fundamental, un problema fundamental para Guatemala es la carencia de presencia de las instituciones de Estado con suficiente dimensión en cada uno de los municipios. En Chichicastenango nunca debió haberse producido el desborde popular que se produjo si las autoridades
hubieran tenido ahí no solo un aprovisionamiento de, se dice así, de elementos de la policía y capacidad incluso con fuerzas antidisturbios para repeler, es que incendiaron casas, llegaron a agredir a los periodistas, a los periodistas que estaban cubriendo. Sí, Paola se ríe, pero es que me identifico bastante con esa causa. Estaba el hombre de Emisoras Unidas transmitiendo por teléfono y decía, tranquilos señores, cuando ya lo estaban agrediendo a él. Es que Me parece que tenemos esa ausencia de Estado. En San Rafael nunca debió haberse llegado a ese nivel de violencia. La fuerza pública tuvo que haber sido capaz de contenerlo antes. y fue gradual. Carecemos. Pero ¿por qué no están en prisión los culpables? pero Bueno, ese es otro punto que comparto, pero carecemos. Yo no creo que se cure todo metiendo gente a la cárcel y castigando. Pero si los metieran en prisión, habría una ejemplificación. Estoy de acuerdo, Pues pero la ejemplaridad no es suficiente para prevenir esta clase de delitos. Creo que sí tiene que haber presencia de fuerza permiten, pública. para antes de que cambiemos del punto que tú tocaste, impunidad. Creo que todo es gradual. Y si vamos a hablar de impunidad, debemos remontarnos a la inconformidad de la población, que no la justifico, con ese alcalde, que hizo trampa desde que se postuló como candidato. Primero estaba como concejal primero y la gente creía que él iba como candidato a alcalde. Él engañó al votante. Y luego compró un edificio, un hotel donde vive, y supuestamente lo compró con ingresos de él, porque él tiene una empresa de cable local. O sea que él aparte amañó todo el proceso electoral promocionándose a sí mismo y truqueó la ley. Ahí hay impunidad desde antes. Y hay responsables que no solamente es la gente, no es manera quemando casas, pero también hay que verlo como un proceso. Ahí quería yo decir, lo que motiva, aparte de la inconformidad con las elecciones, es esos 4 millones que alegan de una carretera que también, donde señalan los pobladores que hubo corrupción. Eso tampoco es una acusación de ayer, es una acusación que ya lleva tiempo. Y si las autoridades no responden, no llegan, no se investiga y no se castiga, pues estamos... Bueno, ¿Se desborda luego la población? Pero no es chiste tampoco dejarlo luego bajo fianza cuando quemaron el pueblo. Los colectivos no son punibles, son las personas. Si el alcalde es punible, pues hay que meterlo en prisión. Si un señor le mete fuego a una casa, pues hay que meterlo en prisión. Pero es que el alcalde no está en prisión. Y los que quemaron tampoco. ¿Qué va a ocurrir en el próximo caso? Y eso, como tú dices, es un proceso. Pasó en Varilla, pasó en San Marcos, pasó ahí. Yo entiendo las carencias del Ministerio de Gobernación, pero no veo por qué razón. Un año después de que ha tomado posesión el gobierno, no hay helicópteros que puedan transportar fuerzas rápidamente, fuerzas antidisturbios, a los sitios en donde se ve que hay posibilidades de que se produzca un desborde. Es que los todo eso tiene que haber. Los sueltan. Sí, pero tú estás hablando cuando ya se cometieron los delitos. Yo lo sé. Yo estoy hablando de prevención. Pero la prevención es prevenir, es decirle al que va a cometer el delito que le va a caer. Sí. Pero el que comete el delito ve que no le cae. Pero prevenir que eso es cometa el prevenir. delito también es importante. Él estaba ausente para atender un conflicto, pero estuvo ausente también cuando la gente se quejó de que estaban malversando su dinero. Y después, la Contraloría no existe. Y después pretenden que van a arreglar eso con una mesa de diálogo armada a última hora y donde solo llegan y a tirarle el problema a Miguel Ángel Balcácer. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.